Hola, soy la Coli y te invito a seguir pensando la historia. Hoy traigo un tema que tiene que ver con toda nuestra historia. No vamos a hablar de un periodo únicamente, sino que vamos a recorrer la historia argentina, porque quiero hablarte de los golpes de Estado. Seguramente que en alguna tarea o en algún trabajo del colegio te pidieron trabajar sobre uno o varios o todos los golpes de Estado. Bueno, el propósito de este video es darte una información bien sintética, un resumen que te permita entender la dinámica de los golpes de Estado y la relación entre ellos. Bueno, los golpes de Estado, si tuviéramos que definirlos como podríamos poner en la carpeta, es la interrupción del proceso de gobierno democrático por fuerzas externas al gobierno, que pueden ser, en este caso, las que se repiten siempre son las fuerzas militares. Pero acá hay que aclarar una cosa, no solo los militares son los que de alguna manera organizan el golpe de Estado, sino que hay otras fuerzas de la sociedad que también van a participar. Así es que, en general, y podríamos decir que es una regla en los golpes de Estado de la República Argentina, participan los sectores más adinerados, los más acomodados, lo que llamamos la oligarquía argentina, y participa la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de quienes de alguna manera van a pergeniar, quienes de alguna manera van a planificar los golpes de Estado, tenemos tres sectores de la sociedad. Por un lado, lo que se llaman los sectores militares o las Fuerzas Armadas. Por el otro lado, lo que son los sectores oligárquicos más acomodados. Y, por supuesto, la Iglesia Católica. De esta manera tenemos esos tres actores que van a ir dando forma a los golpes de Estado. El primer golpe de Estado en la República Argentina se produce en septiembre de 1930, poniendo fin a un gobierno elegido democráticamente, por medio de elecciones libres, por supuesto, que correspondía al radicalismo. En ese momento, Hipólito Yrigoyen avanzaba en su segundo mandato y el contexto, tanto internacional como nacional, van a ir debilitando su figura y van a ir manifestando una crisis de carácter económico que se va a traducir a un carácter institucional y va a provocar la irrupción de los militares en un primer golpe de Estado. En ese golpe de Estado hay dos anécdotas que te quiero contar que ponen de manifiesto esto que yo te decía, que había sectores sociales, la oligarquía argentina, que de alguna manera era partícipe de los golpes de Estado. Hay una anécdota que dice que mientras los carros de guerra se dirigían desde el Campo de Mayo hasta lo que sería la Casa Rosada, la gente salía a la calle y los aplaudía. Entonces, hay una concepción del golpe de Estado como una solución a las crisis políticos, económicas o institucionales que se produzcan. Esa es una primera anécdota. Y la segunda anécdota es el comentario de una dama de la oligarquía que va a ennoblecer a Uriburu, quien da el golpe de Estado, quien va a ser el presidente de facto, diciendo que era más grande que San Martín. Porque de última San Martín nos había liberado de los españoles, pero Uriburu nos estaba liberando de la chusma, nos estaba liberando de los sectores más populares que estaban representados en la figura de Yrigoyen y el gobierno radical, en este caso en su segunda presidencia. Bueno, y ahí comienza, ¿no es cierto?, el primer golpe de Estado en 1930, Yrigoyen es derrocado por Uriburu. Un tiempo después, y justamente después de este golpe de Estado y vivida lo que se llama la década infame, que en algún otro video comentaremos y conversaremos al respecto, en 1943 se produce el segundo golpe de Estado. En este caso, nuevamente, las milicias o las Fuerzas Armadas, en este caso con una logia que se había conformado dentro del ejército, va a dar un nuevo golpe de Estado, poniendo fin a una época que se llama la década infame justamente por los negociados bastante espurios que se produjeron, por ejemplo, con Gran Bretaña, y todo lo que va a ser el fraude y la corrupción política de ese periodo. Pone fin a esa década infame, a ese gobierno de democracia fraudulenta, y se produce el segundo golpe de Estado en el que van a gobernar Ramírez y Farrell, pero que la figura que va a empezar a ponerse en primer plano y que de hecho va a ganar notoriedad, popularidad y mucho poder durante ese golpe de Estado va a ser la figura de Juan Domingo Perón, quien a partir de ese golpe de Estado va a ir avanzando, va a ir creciendo políticamente y va a llegar a conjugar en su persona el cargo de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Sobre todo, este último cargo, el secretario de Trabajo, será el que dejará las bases para el desarrollo posterior de lo que va a ser el justicialismo o el gobierno peronista, que de eso hablaremos en algún otro video. Ese golpe de Estado termina con la elección de febrero de 1946, donde finalmente gana Perón, y en medio de ese periodo gubernamental de Ramírez y Farrell es cuando se produce el 17 de octubre, este hecho histórico fundamental y fundante para la República Argentina.
El gobierno de Perón lamentablemente también termina con un golpe de Estado y ya estamos en el tercer golpe de Estado. En 1955, luego de intentos anteriores, finalmente se concreta el derrocamiento de Perón con lo que se va a llamar la Revolución Libertadora. En ese caso, lo que vamos a ver es que una parte, una facción del ejército, por supuesto a la que no pertenecía a Perón, que eran contrarios a Perón, y que va a poner fin a su gobierno, llamando a este gobierno militar, este gobierno de facto, Revolución Libertadora. Esta es una tradición que se inicia con este gobierno, donde los militares no solo se consideran los grandes mesías de la vida republicana y que vienen a salvarnos de todos los problemas institucionales y demás, sino que además empiezan a ponerle nombre a los gobiernos. Y en este caso es un nombre bastante paradigmático. Se llama Revolución Libertadora porque consideran estos militares que vienen a liberar al pueblo argentino del yugo peronista. Bueno, en otro momento profundizaremos sobre el yugo peronista, seguramente. En 1962 se produce un golpe institucional. No llegan a gobernar los militares, pero logran, ¿no es cierto?, la caída de un presidente constitucional y el ascenso del presidente provisional del Senado, generando un golpe institucional apoyado por los militares. Siempre, de nuevo, repito, la dinámica es: los militares gobiernan o custodian, sobre todo a partir de 1955, la Iglesia Católica es cómplice y también, como decíamos, los sectores más acaudalados que van acompañando y legitimando estos gobiernos. Luego se produce un quinto golpe de Estado, perdón, ya me había olvidado de uno, que es la Revolución Argentina. De nuevo, los militares van a llegar al poder y ya acá se empieza a poner de manifiesto que, además del proyecto político que engendran y que representan, teniendo en cuenta que vienen a ser como los salvadores de la República, empiezan a representar un modelo económico muy cercano a lo que nosotros hoy conocemos como el neoliberalismo. Empiezan a aparecer esas medidas económicas con esa Revolución Argentina y se van a profundizar con el último golpe de Estado que se va a producir, como todos sabemos, el 24 de marzo de 1976. Ese día, el 24 de marzo de 1976, se desarrolla o se ejecuta un plan que se venía pergeñando tiempo atrás y que no solo se había pensado aquí en la Argentina, sino que se venía pensando desde afuera. El famoso Plan Cóndor del imperialismo norteamericano sobre las naciones latinoamericanas se concreta, se hace efectivo, se materializa en el golpe de Estado de 1976 que pone fin a la presidencia de María Isabel Martínez de Perón, que, bueno, Perón había fallecido y ella había asumido como vicepresidenta que era. Ese golpe de Estado reúne todas las características de las que te vengo mencionando. Está legitimado por los sectores más acaudalados y en este caso también por los sectores medios, que empiezan a ver en el golpe de Estado, en el gobierno militar, la posibilidad de ordenar la República. Los que lo ejecutan son las distintas fuerzas de las Fuerzas Armadas, los distintos elementos de las Fuerzas Armadas que participan todos activamente, y la Iglesia, que termina siendo cómplice. ¿Qué nos dicen los golpes de Estado como una lección? ¿Qué nos muestran como una posible lección? Entender que la democracia es la mejor forma de gobierno. Más allá de algunos errores, más allá de algunos vicios que pueda tener, sigue siendo la mejor forma de gobierno, porque a partir de la democracia nosotros estamos avalados, estamos acompañados, estamos protegidos por la máxima ley que es la Constitución, donde están establecidos claramente nuestros derechos y nuestras garantías. En un golpe de Estado queda sin efecto la Constitución, queda sin efecto la división de los poderes y de alguna manera nuestras individualidades, nuestros derechos quedan puestos en tela de juicio y no siempre están garantizados. Por eso la idea de este video no es que podamos memorizar los años de cuántos golpes de Estado se produjeron en qué años, sino que podamos entender que los golpes de Estado tienen una dinámica particular y que en todo caso ponen en peligro las individualidades y los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos. De hecho, si fuéramos extremos en el ejemplo, no podríamos estar hablando de esto, vos mirando el video y yo grabándolo, si estaríamos en un gobierno de facto o en un gobierno dictatorial. ¿Por qué? Porque el libre pensamiento queda completamente cercenado y castigado en un gobierno de facto o en un gobierno de facto y militar, como han sido los casos en la República Argentina. Espero que esta información te sirva. Seguramente podrás profundizar de acuerdo a tu interés o las tareas que te dejen los profes en alguno de estos. Pero fundamentalmente en este video te dejamos los elementos comunes a todos los golpes de Estado para seguir pensando la historia.